Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Duarte, soy militante del PTS, editor de ediciones IPS. Antes que nada, agradecer la invitación, un gusto estar acá. En julio de 1925, Vygotsky participa de un congreso internacional sobre la educación de niños sordomudos en Londres. Va a ser una de las dos veces que sale de Rusia, la otra va a ser Alemania. Y en el marco de esa participación escribe en su cuaderno de notas lo siguiente: en esencia, Rusia es el primer país del mundo. La revolución es nuestra causa suprema. En esta sala, solo una persona conoce el secreto de la verdadera educación de los sordomudos, y esa persona soy yo. No porque sea más instruido que los demás, sino porque me ha enviado Rusia y hablo en nombre de la revolución. En la conferencia, que se puede leer, se llama Principios de la Educación Social de Niños Sordomudos, Vygotsky dice, después de discutir diferentes métodos de educación sobre niños sordomudos, dice lo siguiente: la enseñanza del lenguaje depende de la solución de los problemas generales de la educación. Solo dentro de un sistema general de educación, cada método encuentra su justificación o su condena. Solo una reforma radical de la educación en su conjunto brinda una salida. Ahí también critica el separatismo niño y adulto de la escuela tradicional, que por su naturaleza es antisocial y busca la antisociabilidad, y reivindica la escuela laboral revolucionaria, donde la idea central consiste en que la educación se ligue a los problemas de la vida cotidiana. Y finalmente dice algo que es muy interesante, que es que más allá de los diferentes métodos, si no hay una organización social tal que la niñez, e incluso todo tipo de niñez, sea reconocida como un sujeto político con sus propias organizaciones dentro de la sociedad, si no hay una organización social donde deje de estar tutelada la niñez, por más que usemos los mejores métodos, estos no nos van a servir. La Revolución Rusa fue el primer ejemplo de revolución obrera triunfante en la historia, donde justamente, entre otras tantas cosas, la organización de la juventud estuvo ligada a la organización de la sociedad dentro de nuevas bases hacia una sociedad sin clases sociales. Y me parece que quería empezar con esta cita, que esta cita expresa bastante sobre la obra de Vygotsky, sobre su figura biográfica, sobre sus intenciones a la hora de construir una psicología, y son una de las cuestiones sobre las que quería hablar acá. Bien, Vygotsky tiene una característica muy particular, y es que es una figura que es tan celebrada, ¿sí? En general estamos de acuerdo en decir, bueno, nos gusta más o menos Vygotsky, lo que conocemos nos parece que es bastante bien, habla de lo social, de lo histórico, es reivindicado en ámbitos académicos, pero al mismo tiempo es muy desconocido. O sea, se conoce poco sobre las ideas más profundas de Vygotsky, se conoce poco su obra, en parte por algunas cuestiones de censura que bueno, me voy a referir ahora más adelante. Entonces, es importante retomar, y yo quería retomar algunas cuestiones sobre su vida y su obra para situarlo históricamente y dejar en claro, digamos, algunos ejes que son importantes a la hora de leer la obra. En primer lugar, la obra de Vygotsky es una obra que es inescindible de la Revolución Rusa. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, a nivel biográfico, digamos, para decirlo muy rápidamente, Vygotsky nace en 1896, es el momento donde se está constituyendo el proceso que va a llevar a la Revolución de 1917. Vygotsky es parte de una familia judía muy oprimida. De hecho, tiene que estudiar abogacía, leyes de historia, solamente para poder tener algunas oportunidades de trabajo un poco mejor en una sociedad zarista, que era una sociedad capitalista con un tipo de organización política monárquica.
se hacían pogromos en Rusia. Vygotsky, la familia vivió en una ciudad que se hicieron pogromos, ¿sí? Zonas liberadas donde las bandas fascistas atacaban a los judíos y a las judías. Bueno, de hecho en Argentina hubo un pogromo en 1919. Y en ese contexto, Vygotsky al mismo tiempo estudió no solamente leyes y abogacía, sino que también estudió filosofía en una universidad popular donde pudo nutrirse de las principales obras filosóficas y de los fundamentos del marxismo. Entonces, estas dos cuestiones son importantes. Digamos, la obra misma es una obra construida al calor de las necesidades de la revolución rusa y al mismo tiempo aprovechando y recuperando las ideas del marxismo que están en el centro de la teoría de Vygotsky. ¿Sí? Bien. Una tercera cuestión es que es una obra construida alrededor del problema de las infancias y de la educación. ¿Sí? Vygotsky estudia en la universidad, en todo ese proceso, en 1917, con la Revolución de Octubre, vuelve a su pueblo, ahí ocupa varios puestos dentro del gobierno revolucionario, desde editor hasta el responsable de teatros, responsable de varios diarios, de varios grupos de edición, y trabaja en varias escuelas donde da clases para docentes, para campesinas, campesinos, y empieza a elaborar una teoría psicológica en base a las necesidades de establecer un nuevo tipo de psicología para resolver un problema crucial de la Revolución Rusa, que es el problema de la educación. Una sociedad donde el analfabetismo era rampante, más del 70% de la población era analfabeta. Y es así que Vygotsky entra a la psicología a partir de ese tema, el tema de la niñez y de la educación. Y va a ser, estamos en 1917, si recorrí rapidísimo digamos, la biografía de Vygotsky, va a ser a partir de ahí que va a empezar a elaborar una teoría psicológica para un tipo de educación verdaderamente emancipadora. ¿Sí? El partido bolchevique, algunas de sus dirigentes, Krupskaya, Charky, por ejemplo, se propusieron poner en pie un sistema educativo realmente emancipador, en el sentido de ligar la educación a los problemas de la vida. Bueno, Vygotsky es parte de eso de diferentes maneras, y su teoría psicológica viene a partir de que las teorías psicológicas que encuentra en ese momento y más adelante son teorías psicológicas que tienen problemas serios de dualismos, de reduccionismos, y Vygotsky va a construir una psicología a partir de esta necesidad. ¿Sí? Bueno, son cuestiones, las digo así un poco rápidas, pero que a veces quedan soslayadas y se presenta a Vygotsky como un genio de la psicología, pero no conocemos mucho cuáles son sus posiciones políticas y sociales y las que motorizan justamente su psicología. ¿Sí? Bien. El marxismo de Vygotsky, pues también es muy importante resaltar de qué tipo de marxismo estamos hablando. Para decirlo rápidamente, el marxismo de Vygotsky es un marxismo que es tributario del marxismo de Marx, de Engels, de Lenin y de Trotsky. ¿Sí? Y esta es una cuestión también que la nombro rápida, ahora rápido voy a contar algunas cuestiones más, pero es muy importante porque en el siglo XX el marxismo enfrentó todo un proceso de burocratización donde un sector, el sector de Stalin, a partir de todo un proceso político bastante complicado que tiene que ver con el desarrollo de la revolución, lo que hizo fue establecer un marxismo a su medida como una caricatura y perseguir a quienes sostenían un marxismo no dogmático o a la izquierda política de ese proceso, que está encarnada en la figura de Trotsky. Y a nivel teórico, ideológico, no solamente Trotsky, sino también otros autores como el propio Vygotsky. ¿Sí? Entonces, separar marxismo y estalinismo es algo importante para entender qué tipo de marxismo es el que encarna Vygotsky. Entonces, dicho esto,
Estoy acá un poco para presentar un libro que acabamos de editar, que es el que tengo acá, se llama El significado histórico de la crisis de la psicología. Estamos muy contentos, muy contentas con mis compañeros de ediciones IPS, porque esta es la primera versión completa del libro a nivel mundial. ¿Sí? Hay versiones previas, pero son versiones censuradas. ¿Sí? Y esto quiere decir que directamente están recortadas en partes importantes, en particular en las referidas justamente al marxismo de Vygotsky. Entonces, esta es otra cuestión a la cual me quería referir. La obra de Vygotsky tiene una particularidad más que muchas veces lo que estamos leyendo cuando leemos a Vygotsky no es Vygotsky, sino que es un resumen o una obra recortada, censurada. Así con la mayoría. ¿Sí? El pensamiento del lenguaje, que varias igual que habrán leído, ese no es el libro de Vygotsky, es un resumen que se hizo en los 60, donde se recortaron la parte del método marxista, por ejemplo. ¿Sí? El original, que se publicó hace poco, en 2007, tiene más o menos 500 páginas, y esa versión tiene más o menos 200. ¿Sí? El desarrollo de las funciones psicológicas superiores, donde leemos, por ejemplo, el concepto de zona de desarrollo próximo, si yo lo doy en psicología de CDC de la UBA, no es de Vygotsky, es un resumen también. ¿Sí? Bueno, y así con diferentes textos. Este texto que ya estaba publicado estaba recortado. ¿Sí? Y el tema es cuando uno va a leer, no es que dicen, bueno, este es un texto recortado, guarda, cuando lo vas a leer, no. Dicen, esta es la obra de Vygotsky. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión muy importante que hace acordar a otro marxista importante que fue Gramsci, donde también tuvo una obra muy censurada, que son bastante significativos sobre las intenciones que tiene Vygotsky a la hora de escribir. El primero tiene que ver con una lucha constante de Vygotsky, que es pelear contra el dogmatismo. ¿Sí? Las tendencias dogmáticas a hacer del marxismo una especie de Biblia revelada que explicaría todo solamente acudiendo a citas de Marx. Y en ese sentido, la primera cita que tengo acá es la siguiente. Dice Vygotsky en el significado histórico de la crisis de la psicología: hay que comprender que no toda coma de Lenin es una ley. Hay que comprender que todas las investigaciones tienen necesariamente un objetivo sin el cual son absurdas. Que descubrir algo nuevo, enriquecer, complejizar, añadir y no contradecir es una virtud menor. Todo nuevo descubrimiento en el ámbito de la investigación de la naturaleza y la sociedad, dice Riazanov, implica un peligro para muchos postulados infundados del marxismo que no pueden sino quedar obsoletos. Pero el marxismo no hace sino más que dar la bienvenida a ese peligro, pues lo obliga a revisar sus conceptos. Tal revisión es requerida por la esencia del marxismo. Lenin señaló acertadamente que la revisión de la forma del materialismo de Engels, la revisión de sus postulados natural-filosóficos, no encierra nada de revisionista y es necesariamente requerida por el marxismo. Ninguna investigación es posible sin esa libertad absolutamente necesaria tanto para el investigador común como para el gran pensador. Todo eso se refiere en estricta medida a la psicología. En ella todo lo que era contemporáneo a Engels ha quedado más obsoleto que en las ciencias naturales. Entonces, acá está expresado, esta es una parte que fue recortada y censurada justamente porque al estalinismo, que fue, digamos, el que introdujo esta censura, no le interesaba una visión que plantee que el marxismo va en contra de los dogmas y que plantee que hay que cuestionar incluso a los propios fundadores del marxismo apoyándose en su propio método. ¿Sí? Que es justamente lo que hizo Vygotsky. Bien, la segunda cita, no las quiero abrumar con citas, no la voy a leer directamente, pero hay un planteo muy importante sobre este libro, y para contar de qué va, les cuento un poco de qué se trata el libro. En el libro que dice, hay una crisis en la psicología, ¿sí? Hay un montón de psicologías, ¿sí? Hoy podemos hablar de neurociencias, de psicoanálisis, psicología sistémica, gestáltica, podemos hablar de diferentes tipos de psicología
psicoanálisis, cada uno con diferentes métodos, cada uno con diferentes objetos, dicen cosas absolutamente opuestas, ¿sí? Podemos hablar de enfoques neoconductistas, muchos de los cuales ustedes ven, digamos, creo que se llama sujeto de educación, una materia que tiene acá. Bueno. Cuando a la hora de ver psicología, bueno, vemos diferentes enfoques, ¿sí? Desde el enfoque psicoanalítico hasta otros tipos de enfoques. Bueno, Vygotsky dice, esta situación tiene una causa histórica y dentro de esa causa histórica hay una causa interna de la psicología que tiene que ver con su método, ¿sí? Un problema de qué método establecemos para construir una psicología que nos permita superar visiones dualistas, ¿sí? El dualismo mente-cuerpo, ¿sí? Que lo deben conocer, el famoso dualismo cartesiano mente-cuerpo, que nos lleva a reducir la psicología para diferentes lugares, por ejemplo, para la pura biología, hoy lo vemos con la neurociencia, ¿sí? Mente igual cerebro, en el medio se pierden todas las características psicológicas hasta sociales, históricas. O por el otro lado, reducir la psicología simplemente a discursos, ¿sí? Todo se trata de discursos, todo se resuelve con complejos como el complejo de Edipo, de forma abstracta, ¿sí? Bien, Vygotsky dice, bueno, eso tiene origen en un problema metodológico. El tema es cómo construimos una psicología superadora, ¿sí? En ese momento, lo que encuentra Vygotsky es que ya hay tendencias a resolver esto de forma dogmática, ¿sí? A ver el marxismo como si fuera una verdadera verdad, como decía, que nos explicaría todo. Entonces, Vygotsky hace un planteo que es el siguiente, dice, bueno, para poder resolver los problemas de la psicología, estos problemas metodológicos, tenemos, y para, por ejemplo, establecer una visión desde el marxismo sobre el psicoanálisis, sobre el conductismo, tenemos que darle al problema la entidad que tiene y construir, no es algo que se pueda resolver solamente con citas, sino que tenemos que hacer como hizo Marx y apoyándonos en la dialéctica materialista, construir el capital de la psicología. ¿Sí? Bueno, esa es una idea central del libro. Toda la obra de Vygotsky que viene después, lo que ustedes conocen como zona de desarrollo próximo, por ejemplo, es una parte muy importante, pero muy pequeña de la obra de Vygotsky, viene dada a partir de utilizar las herramientas de la dialéctica marxista para poder pensar la psicología concretamente y hacer ciencia en psicología. Bueno, esta idea, que es muy importante, digamos, que está en el libro, Vygotsky la toma de Trotsky directamente. ¿Sí? En el mismo momento en que se escribe este libro, Trotsky estaba dando una pelea al interior de la revolución, justamente contra las tendencias dogmáticas, y estaba planteando la necesidad de recuperar las teorías previas a la revolución y que la clase obrera, que las trabajadoras y trabajadores que habían tomado el poder en Rusia, ¿sí? Que habían establecido la nacionalización del campo, del comercio exterior, habían dejado de pagar la externa, habían establecido el aborto legal, libre, seguro y gratuito, entre muchas otras cosas más, se apropien de la teoría y ideología previa para construir su propia psicología, su propia pedagogía. Bueno, esta idea viene de Trotsky y está repuesta en el libro que vamos a publicar. Entonces, estas son algunas ideas importantes, digamos, que están en la obra de Trotsky, que no se conoce mucho, es una obra muy vasta. A partir de esta metodología, por ejemplo, Vygotsky dice, tenemos que, para superar este dualismo mente-cuerpo, por ejemplo, tener un método de análisis dialéctico. Y, por ejemplo, la zona de desarrollo próximo, en realidad, es una unidad de análisis para comprender las relaciones entre enseñanza y desarrollo, o desarrollo y aprendizaje. ¿Sí? Ahí Vygotsky discute con diferentes posiciones, pero lo que está mostrando, y por eso es tan rico el concepto y por eso nos sirve tanto para comprender lo que pasa en educación, lo que está mostrando es la relación entre el desarrollo de las funciones psicológicas superiores propiamente humanas, ¿sí? Aquellas que son conscientes o que tienen posibilidad de conciencia y voluntad, y una tarea histórica y socialmente organizada como la educación.
¿sí? A partir de un concepto importante que es el de implicación activa, ¿sí? Pero, digamos, el andamiaje teórico y metodológico de Vygotsky está en la dialéctica de Engels, de Lenin, de Trotsky y de Marx, ¿sí? Son herramientas que nos pueden permitir hoy a nosotras y nosotros pensar en pedagogía y en psicología de una forma superadora a todo, digamos, una serie de teorías que no por nada, digamos, tratan de bajar desde el ministerio y desde el gobierno, en particular la neurociencia y el cognitivismo, la teoría de la información, hoy digamos que está muy en auge. Y ahí tenemos nosotros una teoría para contraponer, pero lo importante es ver que esa teoría viene de la mano, y Vygotsky lo dice constantemente, de un cuestionamiento a las bases sociales que motorizan ese tipo de teorías reduccionistas, ¿sí? O sea, un cuestionamiento anticapitalista, ¿sí? No es casualidad que gobiernos capitalistas que sostienen una sociedad de clase, como vemos en Argentina, ambos lados de la grieta, promuevan a ambos lados de la grieta visiones reduccionistas sobre la psicología, ¿sí? Entonces, para terminar, ¿cuál es la situación hoy? ¿Y por qué, digamos, creemos que este libro es importante? Bueno, porque el Partido Vygotsky tiene completa actualidad, ¿sí? Estamos en un momento del capitalismo donde las tendencias que Vygotsky vio en ese momento están mucho más desarrolladas, ¿sí? A nivel de lo que es la salud mental, después de la pandemia, estamos en una crisis de la salud mental. A nivel de lo que es la educación, venimos de décadas y seguimos transitando una mercantilización creciente de la educación y una mercantilización creciente de la salud mental, que tiene la contraparte teórica de ver al niño o a las niñeces como mercancías y objetificarlas y, por ejemplo, tratar a la mente como una cosa, como un cerebro, normalizarla, medicalizarla y hacer alrededor de eso todo un andamiaje teórico reaccionario, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos para contraponer a eso? Bueno, tenemos la teoría de Vygotsky, pero es importante recordar que esta teoría primero hay que recrearla y pensar también con nuestras propias cabezas y utilizar esas herramientas para pensar hoy, bueno, cómo hacemos una discusión con las neurociencias, cómo discutimos con el psicoanálisis, cómo rescatamos lo más progresivo y criticamos lo más reaccionario del psicoanálisis, ¿sí? Tenemos esas herramientas, pero se trata de apropiárnoslas, pero sabiendo al mismo tiempo que, así como Vygotsky lo tomaba como una actitud, como una tarea militante, ¿sí? Para Vygotsky su desarrollo teórico era parte de la revolución obrera y socialista, ¿sí? Y tenía profunda convicción en que íbamos a poder derrotar políticamente al capitalismo y construir una sociedad sin clases sociales. Bueno, hoy es necesario también, al mismo tiempo que damos esa pelea teórica, dar una pelea política y construir las herramientas políticas también que nos permitan cuestionar el tipo de educación que nos quieren imponer, pelear por recursos, pelear por otra concepción de las infancias y abrir un horizonte teórico que justamente es el que Vygotsky tomó y el cual se inspiró para pensar otro tipo de sociedad, otro tipo de infancia, de niñez y otro tipo de educación. Bueno, corto acá y entonces. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todas. Bueno, la verdad, un orgullo estar acá en el debate, porque estamos sacando un libro que decía Juan, estamos como empezando a recrear de nuevo un debate al calor de la teoría de Vygotsky que haya tenido tanta repercusión y que podamos hoy estar discutiendo acá. Yo soy Federico, soy maestro de primaria de Normal 5, en Barracas, tengo un sexto y un séptimo grado de matemáticas y de naturales. Y yo la primera anécdota que quería traer es porque Juan decía, bueno, Vygotsky sufrió un recorte por parte, una censura por parte del estalinismo, en su prólogo también indica por parte de la academia. Yo me recibí acá enfrente del Normal 1 y me dieron 2 párrafos de zona de desarrollo próximo para leer. El problema es que a mí me entusiasmó lo que decían esos 2 párrafos, entonces dije, bueno, listo, perfecto. Yo cuando llegué al aula lo que hago es sentar al chico que viene un poco más atrás en los contenidos, lo siento con uno que está un poco más avanzado en su potencia, una zona de desarrollo próximo y lo vamos para arriba. ¿Para qué? Quería morir, o sea, senté el Vygotsky, me estaba mirando por la ventana y me decía, no, Fede,
no es para nada así. Incluso me acuerdo que ese chico le puso como una serie de carpetas acá para que no lo miraba y listo, fracasé en toda la libro. Y hace muy poco fue a una escuela técnica en Barracas a tomar unas horas en primer año. Claro, yo estaba viniendo con este libro de psicología pedagógica que lo estaba leyendo, Juan ya me había contado que estaban sacando el libro, y me ve llegar a presentar y me dice, mire profesor Federico, acá ningún constructivismo, palo. Yo pensé que sí era palo, no le pregunté porque no quería saber, en verdad. ¿Pero por qué? Porque parecía que una teoría donde uno va y intenta con sus estudiantes y construcción de conocimiento y debatiendo, etc., parece que es una teoría que es solo para una situación social, si se quiere, de riqueza, en el sentido con panzas llenas, y que no tiene nada que ver a una situación social mucho más compleja, que era como la que me tocaba vivir a mí en esa escuela técnica en Barracas, que eran todos chicos de la región 24. Y yo creo que esta experiencia también a veces muchas veces nos frustra, porque nosotros nos terminamos de recibir y vamos con ideas que discutimos en los profesorados y que queremos implementar rápidamente cuando llegamos a la escuela pública, y que nos frustra muchas veces porque nos encontramos con aulas superpobladas, con una cantidad de chicos y chicas muy grande, con una cantidad de problemáticas que recién marcaba Juan, que post pandemia se incrementaron muchísimo, usted lo debe saber más que nosotros. Chicos que se lastiman a sí mismos, que tienen problemáticas de violencia familiar en su casa, de violencia social en los barrios. Y cuando uno va con un montón de ideas, se choca con eso y muchas veces también termina reproduciendo lo que no quiere en el aula y no termina de tomar, si se quiere, el potencial que tiene todas estas teorías que estamos discutiendo ahora. Y hay muchas corrientes, yo creo que hay un gran aporte de Vygotsky que nosotros no lo terminamos de ver, que hay un gran aporte que muchas de las corrientes pedagógicas críticas que nosotros vemos, si se quiere, para tomar una de las grandes referencias que Freire, se puede tomar un montón de autores más, tienen adentro todas un poco de la estructura de pensamiento de Vygotsky. Por ejemplo, que el educador también se está educando en la propia aula, es decir, un proceso dialéctico donde uno no es que va y viene con la verdad revelada y le dice eso, los chicos copian y se terminó el proceso de aprendizaje, pues yo ya dije la verdad, se viene un proceso más dialéctico, donde varios autores siguen insistiendo con una teoría social, cultural, histórica. Por ejemplo, todos los autores de Estados Unidos, como Giroux, por ejemplo, McLaren, que son pedagogos muy críticos, que son muy filósofos en sus razonamientos y pensamientos, y dicen que no podemos discutir de abajo para arriba esto, sino que hay que discutir que hay una situación social, una situación cultural, una situación económica. Y Vygotsky lo dijo gran parte de toda su obra, porque además estaba construyendo un propio Estado obrero, como decía Juan, al calor de una hambruna enorme de la cual venía Rusia, de una situación de un periodo post-Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial y posterior a la Guerra Mundial, es decir, una situación totalmente crítica socialmente, incluso, si se quiere decir, nada que ver con lo que nosotros vivimos ahora, y él lo estaba pensando de esa manera. Ahora, todos estos aportes de estas teorías críticas, estas pedagogías críticas, como las que nombraba, también le quitan el filo revolucionario de Vygotsky. O sea, plantean una dinámica pedagógica donde parece que lo que yo haga en el aula, con la mayor destreza posible, la mayor didáctica, la mayor pedagogía, alcanza de alguna manera para que esos chicos y chicas puedan emanciparse y liberarse. Incluso gran parte de esos autores proponen estos tipos de pedagogía dentro del propio sistema capitalista y no en ruptura con el sistema capitalista, en el sentido de dejar en los muros del propio aula, de la propia escuela, como si fuese la única trinchera en la cual uno tiene que luchar por estas ideas pedagógicas. Tienen algo de razón, porque no es que, imagino que ninguno de nosotros en este aula llega a un grado y si un chico se confundió en algo, dice, no, te confundiste, salí de acá, la dirección, o sea, ninguno hace eso, o sea, todos vamos con un sentido, si se quiere, pedagógico distinto, pero sin embargo muchas veces estamos inmiscuidos en lo que es un sistema educativo que es muy diferente al que pensaba Vygotsky, porque Vygotsky estaba hablando de ese sistema soviético revolucionario que estaba creando un potencial enorme para las masas trabajadoras en ese entonces con la revolución de 1917. Y volviendo un poquito más atrás, eso que contaba Juan y en su prólogo está mucho más detallado, el prólogo que escribió Juan para el libro, el recorrido de experiencia pedagógica, propiamente pedagógica, si se quiere, de Vygotsky es enorme.
pasa no solo por la formación de docentes, pasa también en diferentes escuelas, trae de la psicología a la pedagogía, de la pedagogía a la psicología, de la ciencia en general, y lo va bajando, y es muy concreto, y el sistema educativo soviético proyectó una forma de intentar buscar una estructura que pueda liberar completamente la capacidad humana. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, lo primero que hace la Revolución Rusa es abolir los premios científicos. Bueno, yo todos los días tengo que poner una nota que te da una validación para pasar de un grado a otro, o pasar de la primaria a la secundaria, como si fuese la única forma de conocimiento que yo te pongo una nota numérica para ver si estás apto para pasar de un grado a otro, o de la primaria a la secundaria. Se abolieron los castigos, se abolió también, o sea, empezó con todo un proyecto de construcción de escuelas infantiles, que en ese momento no estaba, y principalmente los bolcheviques, junto con Vygotsky, con Nacharsky, con Trotsky, con Krupskaya, pensaron que la tarea fundamental era la de liberar centralmente a la mujer de todas las tareas domésticas y socializar la crianza en el sentido de construir grandes estructuras pedagógicas donde el chico pueda desarrollarse libremente todo el día, sí, no, todo el fin de semana, que la madre pudiese dejarlo y que el chico esté con los mayores profesionales posibles, ella volver cuando quisiera, que se sintiese libre en una institución. Yo opino que hoy la mayor parte de los chicos y las chicas no se siente libre en las instituciones educativas que tenemos en el sentido profundo de la palabra. O sea, yo cuando volví a leer y pensando en la charla de hoy por el plano del cual el concepto es un desarrollo próximo, que a nosotros muchas veces nos indican que es para construirla en el aula misma, y uno entra y no sabe por dónde empezar para construir ese desarrollo próximo, está dando un potencial liberador colectivo de la clase trabajadora. O sea, cómo nos apoyamos en las cosas que ya incluso están hechas algunas, otras que están por hacerse, en las diferentes capacidades que encontramos, y cómo se potencia todo para buscar una liberación que es individual también, en el sentido de que cada uno puede tomar, o sea, si se quiere, sus pensamientos, las cosas que tengan ganas, por dónde se entusiasma, dónde tenga su libido, y colectivamente para que se pueda desarrollar en el conjunto de la sociedad. Entonces, yo creo que estos recortes que nosotros tenemos de Vygotsky, que es el que nos dan un poco, que nos dan en los profesorados, o que lo tenemos recortado, yo opino que traer de nuevo a Vygotsky con la crisis que hay actualmente, capitalista, social, educativa, es muy importante. Por ejemplo, podemos discutir las reformas, por ejemplo, con respecto a Vygotsky. Hoy nosotros tenemos una reforma importantísima en la ciudad de Buenos Aires que es la UNICABA, que es formar docentes para un tipo de escuela que es la que decía Juan, que es completamente mercantil, que es completamente ligada a la meritocracia, al individualismo, al sálvese quien pueda, al más apto. Y digo que fue formador de docentes para otra teoría y otra potencialidad completamente distinta a la que estamos viviendo hoy. O incluso el día de ayer, que en el Congreso Nacional se votó una reducción del presupuesto educativo en la universidad del 15,5%. Atando, obviamente, a los designios del Fondo Monetario Internacional, que es el que empieza a decir en dónde se puede invertir y en dónde no en Argentina en sus presupuestos. Bueno, evidentemente Vygotsky tiene un potencial enorme si nosotros lo agarramos para pensar en la situación actual que estamos viviendo, y no solo lo que estamos viviendo, y acá yo me quería detener, porque en este libro, por ejemplo, que es el que yo tenía, o sea, que es un poco el que se puede encontrar de Vygotsky, por lo que decía Juan, uno de los que hace el prólogo, Mario Carretero, está en diálogo con Juan para ver también incluso dónde presentar el libro, cómo se va debatiendo. Dice que Vygotsky hace manuales muy sencillos para los docentes. Lo baja tan a tierra, todas las discusiones que hace, que no es que tiene un nivel de abstracción muy importante, un nivel de discusión sobre ciencia muy importante, sobre filosofía, sobre psicología, sobre pedagogía, pero después tiene cosas tan puntuales sobre cómo se podría trabajar una teoría de este tipo en los diferentes lugares donde Vygotsky va haciendo sus experiencias, que es enorme. Hasta habla del ajedrez en un momento. Eso que con Juan somos fan del ajedrez, decimos, hasta eso estaba pensando Vygotsky, ni de una revolución. Pensaba si el ajedrez es una manera para que los chicos puedan potenciar y liberar toda su creatividad, porque es un juego que tiene, bueno, una serie de cuestiones que lo podría hacer desarrollar. Y otras nociones que nosotros vemos, la noción de Bloomberg de andamiaje, y con la presencia de Vygotsky en muchas teorías críticas de la pedagogía es muy importante. Ahora, yo, por último, quería
estoy empezando a pensar que también hay un diálogo importante, y ya que lo nombraste, Juan, entre Vygotsky y Gramsci. Obviamente no se llegaron a conocer en términos personales. Yo creo que Antonio Gramsci, el revolucionario italiano, no llegó a leer todas las obras de Vygotsky, pero sí conoció de cerca todo el proceso educativo de la Revolución Rusa. Incluso en cartas que le manda a una familiar, él estando en Rusia, dentro del proceso pedagógico que se armó, dice, esto es increíble, dice, el potencial que se está creando en la Rusia soviética, con los hijos y hijas de la clase trabajadora es enorme, y va mirando eso, y hay un autor que se está por sacar un libro ahora, que es un pedagogo italiano, se llama Batacci, que está estudiando el pensamiento de Gramsci, empieza a proponer un diálogo de las obras de Gramsci con las de Vygotsky, al revés, ¿no? ¿Qué tiene Gramsci sobre Vygotsky? Y por ejemplo hay cosas, como por ejemplo el rol de los intelectuales orgánicos, que para Gramsci va a ser importante, los propios docentes como los que transmiten las culturas, construyendo otros valores incluso en la propia sociedad capitalista y peleando otros valores para construir la propia hegemonía de la clase trabajadora, e incluso que están pensando otro tipo de escuela. Bueno, Gramsci propone otro tipo de escuela, que es la escuela unitaria, y da otro tipo de trabajo, que es la escuela que construyó Vygotsky. Entonces, yo creo que ahí es como, no es que empezamos de nuevo, pero la publicación de este libro a mí me da como que tenemos que volver a hablarlo, volver a sacar a Vygotsky de esa censura del estalinismo y de la academia, volver a repensarlo, traerlo críticamente, como ves que dijo Vygotsky también, en el sentido de pensar dialécticamente con la situación política actual y la situación educativa, y pensar que todas las frases que tiene Vygotsky con respecto a los maestros y a las maestras son frases que son como para darle, o sea, si sos maestro y no participás de la construcción de otra vida emancipada social y políticamente, no sos maestro, o sea, tira incluso cosas como para meter el dedo en la llaga, hace debates de este tipo. Yo creo que es una gran interpelación, eso lo siento, como una gran interpelación. E incluso por lo que estamos todo el día en el aula y queremos realmente transitar por otra pedagogía, es una gran interpelación. Yo dejo acá, y si quieren podemos abrir a preguntas de todo lo que quieran. Gracias a todas las profes también, que la verdad es un orgullo estar con ustedes discutiendo esto. Ustedes saben también muchísimo más que nosotros, así que habría preguntas todas las que quieran y podemos hacer una segunda ronda de intervenciones.